esta mañana? Gracias damos al Señor por su infinito amor, por su misericordia, pero hay algo que jamás podemos dejar de agradecer: su fidelidad. No tenemos el tiempo, no tenemos la hora, pero si nos pusiésemos a preguntar uno por uno, ¿cómo estuvo tu año? Cada uno tendría diferentes versiones y cada uno nos contaría diferentes situaciones que pasó. Pero creo que en cada una de ellas Dios estuvo siempre con nosotros. No nos abandonó, no nos soltó de la mano. Y mientras cantábamos esta última canción, yo tenía cerrado mis ojos y recordaba Isaías capítulo 1. Y yo dije, porque decía Keren, no canten, que esto se canta en el cielo. Y al fin y al cabo eso es cierto. No solo eso se canta en el cielo, sino que Isaías daba testimonio de un año tremendo para el pueblo de Dios de Israel. Tremendo, un año, ¿cómo te diría yo? Mira, el rey Uzías es considerado en la Biblia como uno de los principales arquitectos y creadores de las primeras casas y de las primeras estructuras, de los primeros edificios que hoy en día existen. El rey Uzías tuvo la fabulosa idea de levantar las columnas que guardaban alrededor a las ciudades, las fortificadas. Él las tuvo. Fue el primero Dios le dio la idea de cavar pozos para que cuando lloviera en el desierto, el agua cayera, se guardara, y no tenían agua durante todo el año. Además le dio la inteligencia para crear armas poderosas que en ese entonces no existían. Así era considerado el rey Uzías. Y de repente muere en un año, y Israel, que estaba tan acostumbrado a la opulencia, que estaba tan acostumbrado a ganar victorias, que estaba tan acostumbrado a la dirección de un hombre que Dios había puesto, ¡wow! ¡Fum! Se le cayó la cortina. Y comenzó a vivir pobrezas, comenzaron a vivir invasiones de los pueblos, y empezó el pueblo de Israel a vivir unos años tremendos por falta del rey Uzías. Pero Isaías, y esto es tremendo, porque Isaías da testimonio de eso. Y él no relataba ni se quejaba de la pérdida del rey Uzías. Él decía, el año en que murió el rey Uzías, ese año yo vi al Señor. ¡Wow! En el peor año de la vida del pueblo de Israel, Isaías tuvo un tremendo encuentro con Dios. Por eso te digo, fíjate bien de cómo haya sido tu año, eso no importa. Lo importante es la relación que hayas y sigas y siempre tengas con el Señor. En el año en el que murió el rey Uzías, dice Isaías, wow, vi yo al Señor sentado, y empieza a describirle en un poderoso trono, y arcángeles y querubines y ángeles cantaban santo, santo, santo. Y de repente esa santidad de la visión, del encuentro que estaba teniendo con el Señor, lo invadió. Y dijo, wow, miserable de mí, mis labios han pronunciado cosa inmunda. Tal es así que Isaías cambió su estilo de vida. Tal es así que su encuentro fue tan real que dicen los comentaristas que sus labios jamás volvieron a pronunciar mentira alguna. Jamás volvieron a pronunciar una palabra. Jamás de sus labios salió una palabra para ofender al prójimo. O sea, esto es tremendo, porque verdaderamente en el peor año para un pueblo de Israel, Isaías tuvo un tremendo encuentro, vio al Señor. Dijo, yo no me encontré con él, decía, no, yo vi al Señor sentado en su trono, y empezaba a describir
y arcángeles y querubines y ángeles. De repente dice, no aguantaba la santidad ni el ruido que eso provocaba, que las puertas, los muros empezaron a temblar. Y yo dije, wow, yo no soy digno de estar aquí. No aguanto esta santidad. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer, su palabra va a ser para siempre. O sea que lo que ayer se escribió está tan vigente el día de hoy como va a estar tan vigente el día en que el Señor vuelva por su iglesia. Y tú te sientes listo para estar delante del Cordero de Dios y que su santidad no te afecte. ¿Tú estás preparado para eso? Perdóname si te soy tan monótico, si te sueno tan repetitivo, pero desde unos meses, días atrás tenemos en el corazón, la pastora y yo, que es tiempo de sembrar por lo eterno, que es tiempo de preparar tu vida y mi vida por lo que nunca va a acabar, por lo que nunca tiene fin. Y empecemos a despegar un poco nuestra mirada de las situaciones terrenales. Todas y en cada una de ellas tiene solución. Dice el dicho y el adagio común, todo tiene solución. ¿Qué dice? Menos la muerte. ¿Pero qué creen? Todo tiene solución. Y para mí, también la muerte, porque me voy con Cristo Jesús. Amado pueblo, amado iglesia, amada familia, cierto, decía Roger, cierto, creo, ha quedado sembrado en el corazón de todos nosotros que este año nos espera un tremendo año de bendiciones y de promesas cumplidas. Sí, este año vas a ver realizadas muchas promesas que Dios tiene para tu vida. Yo hace 8 días le decíamos con la pastora, este año muchos de ustedes, no soy profeta, te lo estoy diciendo de parte del Señor. Muchos de ustedes, aquellos hijos por los que han orado y estaban preocupados, los van a ver levantando manos delante del Señor este año que viene, este año que recién comenzó. Yo lo creo y si tú no lo crees, lo creemos por ti. ¿Por qué? Porque es un año lleno de bendiciones y lleno de promesas. Sí, yo sé que para ti va a ser un caos. La gasolina subió y cuando sube la gasolina, sube todo, hasta el que vende en bicicleta, que no le echa gasolina a su carro, le sube a los productos. Todo se encarece. Todo se encarece. Como presidente, como vecinos, tenemos a un presidente que no nos quiere, porque es la verdad. Que utiliza la diplomacia, es cierto. Que está a favor, que está en contra del aborto, es cierto. Que está en contra del movimiento gay, de las feministas y de todo lo que tú quieras, eso es muy cierto. Pero realmente como mexicanos no nos quiere. O bueno, no quiere a todos los latinos en general, no sé por qué, si es racista o... Entonces, varias familias que pensaban llegar o que están por allá sin documentos, van a empezar a sufrir persecución, van a empezar a sufrir destierro, regreso a sus hogares,
Y si alguno de ellos tuviese un hijo allá, a muchos se lo quitan y se han quedado y los regresan a los padres. Entonces, sí nos espera un año complicado, pero lleno de promesas en el Señor, lleno de bendiciones en el Señor. Muchos van a haber realizado sus sueños profesionales, económicos, materiales, porque es un año en donde Dios quiere bendecir a su iglesia. Es un año donde Dios quiere demostrar a su iglesia quién es Él y para qué está reinando sobre nosotros. Ahora, es muy bonito hablar de las promesas de Dios y es muy bonito creerlas. Es emocionante esperar que Dios te bendiga y que Dios me bendiga. Y cuando recibimos una bendición del Señor, wow, nos alegramos, se alegra la familia, estamos muy contentos. Pero yo quiero decirte algo esta mañana que Dios puso esta semana cuando orábamos con mi esposa en nuestro corazón, y esto es muy cierto. De hecho, estos textos bíblicos no son muchos en realidad que vamos a analizar, es porque Dios nos puso esto en el corazón y queremos compartirlo contigo. Muy al contrario, porque no somos partidarios de esa nueva corriente que se ha levantado, que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Yo sí creo con todo mi corazón que Dios bendice y que Dios prospera. ¿Cuánto lo creo? Pero la bendición no llega, la prosperidad de Dios no llega si tú no eres fiel. Dios no te puede bendecir si tú no le buscas. Sí, porque el Evangelio de la Prosperidad, ese es su punto. Dios te va a bendecir, prepárate, sal y regresa a tu vida normal y espera que, no te ha bendecido, porque no le has dado el diezmo. No te ha bendecido porque no has ofrendado. No te ha bendecido porque no has ayudado a la iglesia. Entonces ellos buscan siempre un modo, se va a oír mal, pero es la verdad, un modo económico para cumplir las promesas de Dios. Y no es así. Dios no es comerciante. Dios no es negociante. Como alguien le decía a la pastora en una ocasión, cuiden bien su negocio, que la iglesia que la iglesia era un negocio. Le dice mi esposa, si la iglesia fuera un negocio, tenemos años trabajando en números rojos, le dice ella. Pero Dios la sostiene, porque la obra es de Él, no de nosotros. Así es el Señor. A Él no le interesa, y te lo digo con todo respeto, y no es que lo dejes hacer, no es que lo dejes de hacer, ni que al contrario, síguelo haciendo. Al Señor, mira, no le preocupa mucho cómo le alabes, cómo le aplaudes, cómo te gozas, cómo las membranas de tu corazón o las fibras del cuerpo tiemblan cuando le adoramos. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo lo que a Él más les interesa es tu corazón y lo que haya en Él. Porque fácil y sencillo, la Biblia dice cuál es su corazón. De esa manera piensa y de esa manera se comporta. De esa manera vive y de esa manera lleva su vida. Ahora, iglesia, es importante empezar a sembrar en lo eterno. Y lo eterno no se siembra como cuerpo de Cristo. Si nos reunimos los domingos y venimos y le alabamos y el Espíritu se mueve, porque así es, dijo el Señor, que estará en
y entre. Esa es la función doble del Espíritu Santo. Está en cada uno de nosotros, y cuando todos nos reunimos, está entre todos nosotros. Pero eso no nos va a salvar. Eso no nos va a llevar a la eternidad. Si hay algo que va a definir tu vida, es el testimonio de vida que tú des. Tú no puedes ser uno aquí y otro allá. Tú no puedes ser uno aquí y otra persona en tu trabajo. Mira, se va a grabar porque estamos grabando se va a subir a las redes. Pero es que es cierto. Aquí está la pastora ahí de testigo. Más de 3 pastores de Coaxá, a esta mujer y a mí, nos tocó ver aquí en Minatitlán paseando con otras mujeres. De veras. Y tú ibas a su servicio un domingo y era un cultazo, hermano. Era un tremendo mover del Espíritu de Dios. Sí, yo sé, el Espíritu no se movía por él, sino por la gente que estaba, que era sincera y que anhelaba la presencia del Espíritu Santo. Pero él llevaba una dualidad de vida. O sea, una dualidad de vida que no podemos vivir como hijos de Dios. O sea, no vivamos una utopía de vida cristiana, no vivamos una falacia de vida cristiana. No digas que amas a Dios, que Dios te bendiga cuando en tu corazón no puedes perdonar, cuando en tu corazón no puedes olvidar, empiezas con la semilla, porque el rencor es una semilla que se convierte en odio. A través de los años tú no puedes perdonar y ese rencor se va convirtiendo en odio, y va creciendo y va creciendo. Y creo que lo más importante para tu vida, para mi vida y para vida plena, es el testimonio que tú y yo demos afuera, no aquí adentro. De hecho, la historia de la iglesia primitiva, te lo hemos platicado varias veces, así lo cuenta, así lo relata. Cuando empezó la persecución de la iglesia, cuando encarcelaron a Pablo, cuando encarcelaron a los apóstoles y empezaron a perseguirlos, y empezaron a cerrar las sinagogas, los lugares, y empezaron a matarlos, empezaron a agarrarlos y los echaban a los leones para que se los comieran. Y les prohibieron reunirse y rendirle cultos a Jesús y hacerle servicios al Señor. Se reunían en catacumbas, túneles que se metían, los vagaban y ahí se reunían. Y la entrada de ese era un pececito. Ese era el símbolo de que ahí había reunión. Y la gente entraba, se reunía, temiendo o no temiendo de que fueran a ser encontrados y encarcelados y después ser el show en el circo romano, en el Coliseo. Pero afuera daban un tremendo testimonio de que creían en Jesús. De ahí te lo hemos platicado, de ahí salió la palabra eclesia o eclesía, que en griego significa los llamados hacia afuera, o sea, no los que están encerrados, no los que venían, no, los que salían y daban testimonio de quién creían. Daban testimonio de su Salvador. Y muchos de ellos morían por no negar a su Dios. No, pastor, es que yo no haría eso. ¿Cuántas veces has negado a Dios con tus conductas, con tus mentiras, con tu forma de vivir, con tu forma de llevar tu vida? Acuérdate, iglesia,
Se puede ser honesto. ¿Cuántos honestos hay aquí? Pero no se puede ser íntegro y honesto a la vez. Son cosas muy diferentes. Te recuerdo una anécdota, me gusta. La platicó la pastora cuando le invitó a una iglesia a dar una conferencia en una escuela para padres. Mucha no era gente cristiana y precisamente el tema se llamaba los valores y las costumbres familiares. Y les decía a ellos, ¿no? Había un hombre que llevaba el carro de despensa en un centro comercial lleno. Y va y pasa el carrito, paga. Y el hombre tenía por costumbre siempre revisar la nota. Y le dice a su mujer, mira mi amor, no me cobraron, me dieron de cambio 2,000 pesos de más, fíjate, 2,000 pesos de más. Y le dice la señora, pues vámonos, no, los tengo que ir a regresar. Pero lo es que sí, los tengo que ir a devolver. Fue y le dijo a la cajera, oye hija, mira, lo que pasa es que te equivocaste, me diste 2,000 pesos de más, te los van a descontar, tú vas a pagar los platos rotos, te los devuelvo. Uf. La cajera tocó el timbre rojo, llamó al gerente. Mire, este hombre me salvó la vida, me regresó. Y toda la gente que estaba formada le dio un aplauso a ese hombre. Es cierto, le dio un aplauso a ese hombre. Lo aplaudieron. Y el gerente le dijo, venga, le voy a tomar una foto. A ver, señora, póngase al lado de su esposo, porque usted se sienta orgullosa de él. Y el hombre pega una carrera y se acerca al gerente y le dice, oiga, un favor, nomás que esta mujer no es mi esposa, dice. Era honesto, pero no era íntegro. La honestidad de lo que haces cuando todo mundo te ve. La integridad es lo que haces cuando el único que te ve es Dios. ¿Te acuerdas cómo le presumía el Señor al diablo a Job? ¿Ya viste a mi hijo? Un hombre íntegro. Todos los días me busca. Y el diablo, cuando Job perdió todo y empezaba con la lepra que lo atormentó varios meses, se presentó el diablo y le dijo, el Señor, ¿cómo lo ves? Lo único que no ha perdido es su integridad. ¡Wow! Perdió sus bienes materiales, perdió la vida de sus hijos, perdió sus riquezas, perdió sus casas, perdió sus esposas. Pero le dijo el Señor, lo único que no ha perdido es su integridad. El iniciador de la Reforma, Martín Lutero, decía algo muy cierto. Predica a Cristo con tu vida y solo, si te es necesario, platícale a la gente quién te cambió. Y eso es muy cierto, iglesia. Necesitamos darle un ajuste a nuestras vidas este año y empezar a vivir de acuerdo no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del corazón de Dios. Oye, es que yo no entiendo, y eso me replico yo muchas veces cuando cometo un error o muchas veces cuando ofendo a mi esposa. O sea, eso taladra mi mente y mi corazón. Y digo, es que una persona como tú no puede estar en el cielo, santo al que vive. No, simple y sencillamente es antibíblico. No podemos, iglesia, estar llevando una dualidad de vida.
No podemos. Jesús lo expresó claro: o eres frío o eres caliente. Si te cuesta tanto trabajo cambiar tu estilo de vida, mira, o no quieres cambiarlo, no vengas. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia. O sea, no asistas, te condenas más. Te estás burlando de Dios. Mejor, con todo respeto de la palabra, tírate al vicio. Pero si has decidido en tu corazón buscar a Dios con todo tu amor, con todo tu esfuerzo, métete en las profundidades del Espíritu Santo, que Él irá dirigiendo y marcando tu vida. Le decíamos a mi esposa, a los hermanitos que estaban aquí a las 10 de la mañana: wow, a pesar de cada ocupación, digo, porque no hay nadie aquí que pueda decir es que tengo un día libre. No es cierto, nunca falta una ocupación. Pero se tomaron el tiempo de estar puntual 10:30 en la oración. Les decíamos: si así están iniciando con esa responsabilidad ese año, así termínenla. Porque por lo menos se ve la actitud de llegar temprano a la casa de Dios. Y el testimonio, un ejemplo de iglesia para este 2025. Como nunca, tenemos que dar testimonio con nuestra conducta de quien nos salvó. De quien nos crió. Platicábamos ayer, o con mi hermana, sí, platicaba ayer por teléfono y me decía algo, sí, cierto, muy real. Dice: no, es que el orden y la bendición en una familia comienza con el marido puesto como sacerdote. Ahí comienza el orden de Dios. Si tú no estás cumpliendo esa función, si tú no eres hombre que levanta a tus hijos y a tu mujer en la mañana para decir: vámonos a la iglesia, es domingo del Señor. Si tú, varón, desde el sábado en la noche no le dices: mañana hay iglesia, tenemos que llegar temprano, levántense. No estás dando testimonio del que te puso ahí. Y la esposa debe estar sujeta a la autoridad de su esposo. Si tú me vas a decir: yo le guiso, no, eso no es estar bajo autoridad. Porque si tú haces cosas a escondidas de tu esposo, o sea, no hay orden en tu vida. O sea, no estás viviendo el orden de Dios. Por favor, no nos engañemos. Porque al fin y al cabo nos engañamos nosotros mismos. Y si juntos el sacerdocio y la sujeción de la mujer, entiéndeme la palabra de sujeción en el plano espiritual, no en las humillaciones ni en los golpes, no es así. Juntos ese matrimonio, créeme que van a poder ser ejemplo para los hijos. Te decíamos esto algunas veces, ¿no? Nos invitaron a una conferencia de padres e hijos, estaban juntos, ¿no? Los padres con los hijos. Y dice el pastor: no, es que no hay orden en la iglesia. El pastor que nos había invitado: lo que quiero es que primero le dé a los padres y luego le dé a los hijos. Claro, en el plano espiritual nos decía él.
Y sí es cierto, mi esposa le lanzaba unas preguntas que a más de uno lo hizo retemblar en la tierra, en la silla. Y le dice, tú varón, acércate a tu hija y pregúntale si cuando ella se case va a elegir un hombre como tú. Y tu mujer, acércate a tu hijo y pregúntale que el ejemplo que le has dado como madre va a elegir a una mujer igualita que tú. Y eso es real, iglesia, porque el ejemplo, el testimonio comienza en casa. La mayoría, y esto es real, la mayoría de los jóvenes, ya ahorita adultos, que sus papás servían en iglesias, que muchos de sus papás eran pastores, y ellos ya no están en las iglesias porque no quieren nada con Dios. ¿Sabes por qué no lo platican? Es que mi papá era una cosa en la iglesia y en la casa otra. Es que mi mamá en la iglesia decía una cosa, en la casa hacía lo contrario. O sea, la conducta misma alejó a sus hijos de la presencia de Dios. Y no podemos vivir ese estilo de vida. Preocúpate porque estén bien materialmente, sí, pero preocúpate porque estén bien espiritualmente, que sean ejemplo de vida. Buscando en varios diccionarios, en varios idiomas, que gracias al Google que nos los traduce al español, buscamos varias definiciones de testimonio, porque la Real Academia de la Lengua Española no es que diera un significado, lo que pasa es que no nos convencía, sentíamos que había algo más. Fíjate, la Real Academia de la Lengua Griega, porque así dice el diccionario traducido al español, sabes que la cultura grecorromana fue la madre de muchas cosas, de los valores, del derecho romano, de muchas cosas que hoy en día está vigente. Y entendimos ahí, porque dice el Señor, y me seréis testigos, que para ellos ese mismo testigo es la misma palabra que testimonio. Y me seréis testigos en Jerusalén. Para ellos, testimonio no es el testimonio que das tú como persona. Sí es el testimonio que das tú como persona, pero no de tu vida, sino de alguien en que has puesto tu mirada. Ojo. O sea, para ellos, ven a los hijos, son testimonio de los padres. Para ellos, ven a los alumnos y son testimonio de los maestros que les dan clases. Así encierran la palabra testimonio. Testimonio es hablar bien de la persona que te enseñó, de la persona que sigues, de la persona que te formó. Eso es testimonio. Es demostrar con hechos en quién has creído, cómo y por qué has creído. Y ahí viene de esa palabra testimonio, viene la palabra testigo. Para ellos, te voy a decir testigos y testimonio. Los griegos, que tenían en ese entonces una lengua tan rica, literalmente hablando, que muchos términos perduran hasta nuestros días. Cuando Jesús les dijo, y me serán testigos, para ellos les estaban diciendo, y me darán testimonios. Porque en un juicio de aquellas épocas hasta el día de hoy, no llaman a alguien que estuvo presente en lo que sucedió. No. Para ellos no es un testigo. Para ellos es alguien que llaman a dar testimonio
de lo que escucharon, de lo que oyeron y de lo que vieron. Y en ese entonces la palabra testigo se tradujo al latín. Esto es real, no estoy albureando ni pronunciando malas palabras, como la palabra testículo, de ahí viene. Para los griegos lo citaban y el testigo que iba a dar testimonio ponía la mano derecha abajo de su testículo y levantaba la mano izquierda. ¿Lo viste matar? Lo juro, yo lo vi que lo mató. Ay, cuidado, mentía porque se los cortaban. Real, así eran los juicios de Grecia en aquellas épocas. O sea, era tan delicado dar testimonio de algo. No decir a alguien que yo creo en el Señor. No, mira, el Señor es sanador, el Señor es... No, para ellos era delicado dar un juicio de alguien. Hechos capítulo 9. Quiero contarte el testimonio de una iglesia de ese entonces, de la iglesia primitiva. Y me gusta, y para mí, se ríe la pastora y me dice ayer, porque yo le digo a los pastores, muchos, ¿no? Oye, ¿y cómo está tu iglesia? Le digo, bien. Pues ahí va, todos, ¿no? Pues sí, acá el detalle, pues cada uno cuenta sus experiencias, ¿no? Yo les digo, a mí cómo me gustaría tener una iglesia como la de Hechos. En 9 le digo, wow, yo me encantaría dirigir una iglesia así. La iglesia, dice, entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. O sea, donde empezaban a abrirse células en las iglesias, tenían paz. ¡Wow! ¡Qué hermoso es tener una iglesia donde está en paz! Donde todo el mundo se habla, donde todo el mundo se lleva bien, donde nadie habla mal del otro, donde no hay rencores. ¡Wow! ¿Cuántos quisieran estar en una iglesia así? Se fortalecía, o sea, tenían fe. ¿Qué le puedes pedir a una iglesia que está en paz, que se fortalece? Los creyentes vivían en el temor del Señor, por eso eran así, por eso no peleaban, por eso no discutían, por eso tenían fe, porque vivían, esta es la clave, vivían en el temor del Señor. Les preocupaba desagradar al Señor, se cuidaban mucho de no ofender a su Dios. Hoy la iglesia hoy en día ofende a Dios con una facilidad. Y muchos de ellos se paran con un cargo a servir a Dios. Real. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también crecían en número. ¡Wow! Mira, ¿qué puedes esperar de una iglesia así? Que tenía una conexión directa con la cruz del Calvario. Que tenía una conexión directa con la cruz del sacrificio del Señor. Estaba conectada al cielo, pero también se extendía de miembros a sus lados. Y tú dices, wow, una iglesia así es una iglesia soñada. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y yo sé que podemos ser una iglesia así. ¿Cuántos lo creen? Podemos ser una iglesia así. Mientras tanto, dice el verso 32, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lidia. Entonces Dios, en ese tremendo mover que se había desatado después del Pentecostés,
utilizaba un vaso, Pedro. Pablo llegó mucho después, acuérdate. Y Pedro era utilizado en ese mover por el poder de Dios. Allí conoció a un hombre llamado Eneas que estaba paralizado, postrado en cama. ¿Cuánto tiempo dice? No te escucho. 8 años. Hacía 8 años, no nació paralítico. Ojo, no era de cuna paralítico. Algo pasó en su vida que lo dejó, después de ser un hombre normal, en un hombre totalmente inservible. Y ya hay situaciones que pasan en tu vida que cuando las sufres no solo te paralizan una parte del cuerpo, sino también la mente y el corazón, porque te transformas. Pedro le dijo entonces: Jesucristo te sana, levántate, enrolla tu camilla, y al instante, ¿qué dice? ¡Wow! Curioso te voy a decir por qué. Porque Pedro no se basó en ningún don de sanidad. Déjame decírtelo. Pedro no se basó en ningún don de sanidad. Simplemente le declaró las palabras que estaban sucediendo en ese tiempo. Simplemente le declaró de lo que él daba testimonio, de lo que él había vivido. Simplemente le dijo: Jesús te sana. Levántate, anda y arregla tu cama. ¿Qué fue lo primero que le pidió? Levantarse. Que se levantara. Lo primero que le dijo: si quieres que Dios te sane, tienes que levantarte de ese lugar. Sí, porque al paralítico, y cuando de la silla de ruedas o de la cama, hay que irlo a ayudar. Y Eneas le dijo: no, ni yo ni los que estamos aquí te vamos a ayudar. Si quieres ser sano, levántate. A una acción o una ración. Tienes que demostrar en quién crees y el Señor actúa. Si no lo demuestras, nunca va a suceder nada. Levántate y anda. Pero antes de que empieces a andar, recoge todo eso, que jamás vas a volver a ese estado. Arregla tu cama. Esta versión dice: enróllalo, quítalo, quémalo, tíralo, quema tu pasado, quémate ese trauma que viviste esos 8 años. Olvídate de todo eso que te ató 8 años y no te dejó ser libre. Y anda. Y que dice: al momento fue sanado. Curioso te voy a decir por qué. Porque la sanidad no llegó al momento. De veras, créelo. Según lo que Pedro sintió decirle en el corazón, lo tuvo que hacer, si no, no hubiera sido sano. Se levantó. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? El texto es tan rápido y lo leemos tan rápido que no te podemos asegurar el tiempo, si fue 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, pero primero se levantó. ¿Cómo? No sé, pero se levantó. Luego, así como pudo, enrolló, levantó. ¿Quién sabe cómo le hizo ese hombre para no irse de boca o de espalda? Y levantó. Y cuando lo rompió y se deshizo de él, pudo caminar.
Al instante, el Señor lo sanó. Nosotros somos todo lo contrario. Si me ayudas, si me sanas, ese si me ayudas, si me sanas, si me bendices, si me prosperas, créeme que es una promesa que le haces a Dios nunca cumplida hasta el día de hoy. Bueno, Pedro no le dijo, Jesús te sana. Está sano en el nombre de Jesús. No, nunca Pedro le dijo así. O sea, primero te sano, ahora ya que estás sano, levántate, recoge tu cama y vámonos. No. Todo lo contrario. Levántate, recoge tu cama. Y si haces esas dos cosas creyendo que Jesús te sanó, Dios va a actuar en tu vida por la fe que tienes. Ojo, verso 35, esto es tremendo. Entonces, todos los habitantes de Lidia y Sarón vieron a Eneas caminando. ¿Y qué dice? Ayúdame a leer la última parte de ese texto. ¿Cómo dice? ¿Una familia? ¿La colonia donde vivía ese hombre? No, la ciudad completa, todos lo vieron caminando, y ese testimonio de Pedro hizo que toda la ciudad se convirtiera, sin hablarle más que al paralítico, sin hablarle a una persona más de la cruz del Calvario, sin expresar un acto de amor sobre todos los demás. Simple y sencillamente el testimonio. Mira, dice, está caminando. Oye, es que dicen que Jesucristo lo salvó. Es que el hombre que crucificaron hace 3 años atrás, 4 años atrás, resucitó de la muerte y lo sanó. Todos se convirtieron y empezaron a creer en el Señor. Tu ejemplo de vida, tu testimonio de vida, ¿te sirve como evangelio? O sea, puedes llegar con la gente. Miren, yo no vengo a hablarles de Jesús. Yo no vengo con la letanía de que murió en la cruz del Calvario, de que puede sanar tu vida. Que no diga que sea malo hacerlo, tampoco estoy diciendo que lo dejes de hacer. ¿Por qué no vamos y le decimos, mira mi vida, te invito, ve a mi familia, mira a mi esposa, conoce a mis hijos? Eso lo va a convertir en, oye, manito, ¿y qué te pasó? Wow, estás transformado, tu familia, eso. El Señor me salvó. Vamos, te invito, acompaña. Toda la ciudad se salvó, pero toda la ciudad sin excepción de uno. Era una ciudad entera que glorificaba el nombre de Dios por un simple testimonio a un enfermo, que te vuelvo a repetir, no se valió de un don de sanidad simple, porque ni siquiera dijo en el nombre de Jesús, simple y sencillamente declaró las palabras que él estaba viviendo. Jesús te sana, levántate, recoge tu cama y vámonos. Y después de lo que ocurrió, al instante el hombre, después de que obedeció, de que tuvo fe, porque acuérdate que la fe en el hebreo original es eso, obediencia, obedecer. ¡Pum! Lo sanó al instante. Ni bien terminaba de recoger la cama, ¡ay, chirrión! Ya estoy caminando. ¡Ay, a qué horas empecé a caminar!
Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, dice el verso 36, que en griego es Dorcas. Ella, ¿cómo daba testimonio de Dios? Hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Yo digo, y siempre lo platico con mi esposa, si como mexicanos nos uniéramos, que no esté mal, porque sabes que al fin y al cabo, el Teletón está haciendo lo que no hace la iglesia. Ese es trabajo de la iglesia. Lo que hace el Teletón es trabajo de la iglesia. Si como familia, como iglesias de una ciudad, nos reuniéramos y levantáramos una colecta y como iglesia cooperáramos, abriéramos una casa hogar, te aseguro que no hubiera ninguno de la calle con hambre en esta ciudad. Pero no, se lo dejamos al Teletón. No, se lo dejamos a las asociaciones civiles, a nosotros eso. Dar testimonio de esa manera. A mí que me vean cómo el Señor me usa. A mí que me vean cómo sirvo al Señor. No, a mí que me vean quién soy en la iglesia. Eso es lo que me importa. Ese testimonio es el que me importa más. Que quede yo bien ante mis hermanos, que quede yo bien ante mí. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días, esa palabra en esos días se traduce como al mismo tiempo, o sea, donde había un tremendo mover del Espíritu Santo, donde Dios había levantado a Pedro y a los discípulos y hacían ¡wow! Maravillas de parte del Señor, se enfermó y murió. O sea, una hermana que hacía tanto bien al pueblo de Dios y al que no era el pueblo de Dios, se enferma y muere. Lavaron al cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lidia. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta, el cual estaba lleno de viudas que lloraban, y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorca, ¿qué dice? Les había hecho. O sea, y a eso quiero llegar. Pon atención a esto, porque no es tan simple como crees. Pedro llegó y su testimonio de esas mujeres de la vida no fue, ay, Dorcas era una buena mujer. Dorcas jamás ofendía a nadie. Dorcas nos ayudaba. No, mira, Pedro, lo que Dorcas hizo por mí. Mira, Pedro, cómo me ayudó. Aquí está. Porque ella las hacía, no las mandaba a hacer. Era una mujer que tenía dinero, pero ella las hacía. No las mandaba, y las repartía, iba y las repartía. Decía, te amo. Yo digo, con todo el respeto, y eso me quedo pensando mucho, si hoy me muero, ¿qué van a hablar los demás de mí? Si tú te mueres, ¿qué van a decir los demás de mí? ¿Qué van a decir tus hijos? ¿De qué se van a acordar más? ¿De lo bueno o de lo mal padre que fuiste? Hermana, ¿qué van a decir tus hijos? Ay, no, mi mamá siempre fue una mujer sujeta. ¿Qué le decía a mi papá? No hagas esto. Y mi mamá le obedecía ciegamente.
Siempre le platico a ellos, yo tengo un testimonio de Sergio, el hijo que falleció hace muchos años, porque yo a Sergio y a César, el que está atrás. ¿Cuántos años tenían, César, cuando iban en la secundaria? 13, los dos los conocimos, de 13, 14 años. Sergio lo veías así grande, ¿eh? Y nadie se le acercaba. Pero digo, con todo respeto, en broma, el más tremendo era César, ¿eh? Sí, aunque no lo crean, el más tremendo era César. Le dio un citatorio a su hermano, donde el director lo estaba citando por mala conducta y él lo firmó en lugar del director. Entonces el otro bajó llorando y dice, mire, dice que me lo mandaron. Le digo, ¿quién te lo mandó? No quería hablar, no me quería decir quién. Digo, me tienes que decir porque está en la firma de... Bueno, ese fue mi hermano. Ay, dije yo, no puede ser. Pues háblale. Así conocí a Male Así conocimos a Male cuando la llamamos a tratar ese asunto. Y fue a la casa, siempre le platico a ellos, no sé si ellos se enterarían, fue a la casa y yo le decía, hijo, acércate a Dios, busca a Dios. Decía, sí, pastor, yo voy a ir a la iglesia, el día que mi papá vaya a la iglesia, yo voy con él. Ese era su ejemplo. Si él va, yo voy. Fíjate lo que para un hijo significa un padre. Sí, yo voy, pero si él va, dice. La Madre Teresa de Calcuta, esto lo platica mucho mi esposa, decía que los hijos cierran oído al consejo, pero abren el ojo muy bien al ejemplo. Sí, háblales, grítales, no te van a hacer mucho caso, pero sí están observando cómo es la vida de su padre, están observando cómo es la vida de su madre. Están observando en qué bronca se mete papá, en qué bronca se mete mamá, cómo la resuelven, cómo se llevan, cómo están unidos. Debes ser la última persona en alejar a Dios de tus hijos. Déjale esa chamba a los medios de comunicación, a las redes sociales que están influyendo tanto en esa chamba de ellos. Tú debes ser el único como padre, como madre, tú debes ser el único en alejar a tus hijos de Dios. Tú debes ser el vivo ejemplo por el cual ellos deben seguir a Dios. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como lo llevó, la llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorca les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y abre los ojos, y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. ¡Guau! Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Ya está el milagro hecho. Ya está el milagro hecho. Ojo. Pero Pedro ejemplifica en el versículo que sigue la chamba de la iglesia. Dice el verso 41. Él, ¿qué dice? ¿Y qué le hizo? No la dejó ahí tirada. La ayudó. Vamos, ven, yo te ayudo.
Yo sé que eso no lo esperabas, caíste en un bache. Ven, yo soy la iglesia, yo te ayudo, yo te levanto. No vivamos una utopía, iglesia. No nos preocupamos ni por nosotros mismos. No nos interesa en lo más mínimo. Claro, siempre y cuando no sea familia, porque si es familia, sí estamos en contacto. Pero si no, los demás no nos interesa. No nos interesamos como iglesia. No podemos dar un testimonio tan cierto del amor de Cristo Ojo, y esto es tan real, tan profundo, no tenemos tiempo para explicártelo, necesitaremos un tiempo. Pero ¿por qué crees que el diablo puso tanto énfasis en que Cristo muriera crucificado? Sí, era la peor muerte, yo lo entiendo, pero no a todos les clavaban las manos, no a todos les clavaban los pies. A él sí. Aparte de los síntomas de la crucifixión, primero sufrió los síntomas del clavo que les atravesaba las manos y que le atravesó los pies. El diablo, en su entendimiento tan corto de la omnisciencia, de la presencia y de la sapiencia de Dios, dijo: lo voy a dejar atado de pies a cabeza. No se va a mover. Dicen que va a resucitar, pero de aquí no se mueve. No lo amarren, que lo claven. No. Después de la corona y de los latigazos que le den y del sufrimiento, que me lo claven en la cruz para que él no pueda salirse, para que él no pueda resucitar y volver a su Padre. ¿Sabes qué? Lo que el diablo nunca se imaginó, ni nunca pensó, ni nunca contó, que Cristo, después, hasta el día de hoy, se valdría de un cuerpo. Y tú y yo somos ese cuerpo de Cristo. Hay un aplauso al Señor. Somos ese cuerpo de Cristo. Somos las manos de Él para ayudar a otros, para bendecir y para orar por otros. Somos los pies de Él para ir y compartir el Evangelio. Ese es el verdadero testimonio. Ojo, Jesús no les dijo a los discípulos, ni a los primeros hombres que lo seguían, ni a las primeras mujeres, no les dijo: vayan y den testimonio a través de los dones que yo tenía. Eso es mentira, no se los dijo. Vayan y compartan el Evangelio y entonces van a ser mis testigos, van a dar testimonio de mí. Vayan y empiecen, váyanse por toda esa área, que ni una ciudad quede sin escuchar de mí, que lo demás viene después. Hoy las oraciones de las iglesias son más peleadas por la repartición de dones que por la salvación de las almas. Hoy las oraciones en las iglesias son más peleadas y más preocupadas en un visitar del Espíritu Santo que no tienen nada de malo, que en las almas que no han escuchado la palabra de Dios. Esa es la preocupación de la iglesia del siglo XXI. Úsame más, lléname más de ti, yo quiero hacer esto, yo quiero servirte de esta manera, pero no se preocupa por las almas. Ese es el papel de la iglesia. ¿A cuántos? Y hablo de la iglesia,
Porque Dorcas era una persona creyente. Repartía a los pobres, creía en el Señor. No era una persona que llegaba de visita a la iglesia, no, ya era creyente en el Señor. Tal es así que fueron a traer a Pedro. Pedro se murió. Dorcas, Pedro la conocía muy bien y sabía lo que hacía por la iglesia en Lidia. Y ¿sabes? Curioso, porque esa palabra Lidia en griego, el griego antiguo, significaba lugar de pelea. O sea, se daban con todo. No se querían como vecinos, ni como familia. Pero cuando vieron el tremendo milagro, lo vamos a leer más adelante, se convirtieron al Señor. Dorcas se enfermó. La Biblia se salta de un verso a otro, pero yo te aseguro que fue de más de un mes lo que esa mujer estuvo enferma. No murió instantáneamente, pasaron un mes, pasaron 2 meses, hasta que murió. Pedro la sanó en el nombre del Señor y le dijo: ven, esto que acabas de pasar es muy doloroso. Vamos, yo te ayudo, yo te levanto y yo te ayudo. ¿Cuántos hermanos hemos caído de rodillas y en lugar de acercarse, hermanito, voy a orar por ti? Hermanito, no te sientas mal, todos nos equivocamos, vamos a orar juntos. Bueno, muchos han caído de boca y hasta los dientes han tirado. Pero ¿cuántos hemos ido? A ver, vamos a orar, hermano. Quiero orar por ti, quiero estar contigo, ¿en qué te puedo ayudar? No estás solo, vamos a salir juntos de esto. No nos interesamos como iglesia. Esa es la verdad. Mi bienestar no es el bienestar de mi hermano. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. No fueron poquitos, fueron muchos. Hay historiadores estadistas que se aseguran afirmar que fue media ciudad la que se convirtió al Señor por lo que sucedió con Dorcas. Media ciudad ganada con un simple testimonio de sanidad. Jamás Pedro abrió la boca y se echó una tremenda predicación que dejaba a todos con la boca abierta. Podía, claro que podía, si por eso lo encarcelaron y luego lo volvieron y lo pusieron ante el Sanedrín. Y cuando no tenían el conocimiento de las letras, cuando dice la Biblia, así los describe, eran unos vulgares, eran unos corrientes. Hablaron del Señor, que todos los que estaban sentados dijeron, ni hablar. Ellos andan con Jesús, dice el original, no anduvieron. Verdaderamente andan con Jesús. Escúchalos. Esa fue la única predicación de Pablo y la otra que se paró el día del Pentecostés. Pero de ahí, de ahí Pedro no fue como Pablo, que visitaba y hablaba. Pedro se la pasaba dando testimonio de quién lo había salvado, de quién lo había sanado. Y media ciudad se convertía al Señor, con su puro testimonio de vida. La mayor arma como hijos, que como cuerpo de Cristo podemos y debemos tener, es el testimonio de vida. ¿Por qué crees
O sea, esto es algo tan lógico que no nada más se entiende espiritualmente, sino humanamente. ¿Por qué crees que donde más fallas, donde más te equivocas, sucede una y otra vez? Porque ahí te agarra el diablo. No le interesa tanto meterte en una enfermedad como dar un testimonio. ¿Y sabes para qué? Para ir y acusarte. Ahí está. Y eso que los llamaste, y eso que los escogiste, y eso que dicen que van a vida plena, y eso que alaban y aplauden y cantan. Ahí los tienes. Mira la dualidad de vida que llevan. Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, dice el verso 43, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Iglesia, tenemos que poner límites en nuestras vidas. Yo le admiro mucho a mi esposa, La verdad, a mí me cuesta más trabajo ella cuando dice no, no y no y no. A mí me cuesta más trabajo decir no y cumplirlo, te lo confieso. Dicen por ahí, si lo sabe Dios, que lo sé, pero no, ella dice no y no. Es más determinante. Tiene una fortaleza férrea. Si te dice sí, hasta el final te lo cumple. Ella ve cómo le hace, cómo le rasca, cómo anda, cómo busca, cómo baja, cómo sube, pero te lo cumple. Tenemos que ser determinantes en nuestras vidas. Oye, es que tú no puedes ser el juguete favorito del diablo. Niégate a seguir viviendo esa vida. Ahí viene, mira, juguete, mi juguete favorito, mira cómo lo agarro, pum, lo hago caer otra vez. Mira, mi cristiano favorito. Así te dice el diablo, este es mi cristiano favorito. Hago y deshago con él lo que quiero. Pero alaba a Dios. Pero levanta sus manos. Y sus charcluditos le dicen, bueno, y que en la iglesia no se dan cuenta. No, es que lo hace cuando nadie lo ve, solo Dios. Tenemos que empezar a dominar nuestro mal carácter. No cuentes hasta 10, cuenta hasta 1000 si te es necesario, pero cuenta. No dejes de contar. Tenemos que cambiar de actitud. Muchos de aquí, porque yo me cuento, tenemos que ir y decirle yo tengo que decirle a mi esposa, perdóname, tengo que decirle a mis hijos, perdónenme, tengo que decirle a ustedes, perdónenme, porque no he dado un testimonio de vida. La Biblia es tan clara y encierra al Hijo de Dios con una frase, con una expresión de Jesús tan simple. Por sus frutos los van a conocer. No por lo que hablen, no por lo que canten, no por lo que lean, no por lo que digan. Por los frutos de su vida lo van a conocer. Que después dice, un árbol de pera no puede dar limones, un cristiano no puede hacer obras malas.
Uno que dice seguir a Dios no puede ser un mentiroso. Uno que dice buscar a Dios no puede ser un embustero. No puede tener odio en su corazón, no puede tener rencor. Por sus frutos. Por sus frutos seremos conocidos. Iglesia, es tiempo de creer en las promesas de Dios. Yo las creo como, mi esposa las cree como jamás en la vida las hemos dejado de creer. Pero también esforcémonos para agradar a aquel que nos las prometió. No somos merecedores de todo, no somos merecedores de todo. Lo único que recibimos por gracia es salvación. Por todo lo demás, tú y yo tenemos que pagar un precio. Así es la vida cristiana. Discúlpame, no te la puedo pintar de otra manera. Seguir a Cristo, confiar en Cristo y ser como Cristo tiene su precio, cuesta. No es a la ligera, o sea, no te engañes ni trates de engañar a Dios, por favor, esos tiempos ya pasaron. Ya no seamos así como iglesia, ya no seamos así como pastores, ya no seamos así como servidores. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y ser unos verdaderos testigos de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Comienza un año tremendo de bendiciones y lleno en el poder del Espíritu Santo. Pero también tenemos que luchar por esas promesas del Señor. Yo te decía que ¿te acuerdas cuando Jacob tuvo el encuentro con el Señor y los ángeles subían y luego bajaban? Esa es la simbología de las oraciones, que suben, son escuchadas y luego bajan, los ángeles las llevan y luego las regresan. Así fue la visión, no dice que los ángeles bajaban, no, que subían al cielo y luego bajaban. Y tembló de eso que estaba soñando, que estaba viviendo, y dijo, en este lugar estaba Dios y yo no me había dado cuenta. Dios ha estado con su fidelidad en mi vida y yo no me había dado cuenta. Job lo dijo al final de su libro. El problema de Job, por lo que lo hizo pasar el Señor, no fue que Job fuera infiel, es que Job tenía que conocer realmente quién era el Dios que estaba con él. Él mismo se lo confiesa y le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte. Ahora sé realmente quién eres. Nadie me va a hablar ya de ti. Yo sé quién eres y viví la experiencia contigo. Y Jacob, anodado, se levanta y agarra la única pertenencia que tenía, esa piedra que ocupó como almohada, la puso delante del Señor, la hizo un altar, dio gracias a Dios y le dijo, de todo lo que me des, te voy a dar el 10%. Y te lo repito, no se refería únicamente a lo económico. Si el día tiene 24 horas, yo voy a dedicar 2 horas, 40 minutos a buscarte, a orar y a leer la Biblia, repartidas en el día si no me da tiempo.
voy a agarrar a mi familia el 10% de un día para buscarte, para leer la Biblia con ellos. Porque no es el 10% cualquiera, es el primer 10%, que no se te olvide. Es el primer 10%, no es un diezmo cualquiera, esto me queda y no, es el primer 10%, es para él. Y de todo, no me refiero a lo económico. Jacob no se refería únicamente al dinero como muchos lo traducen, no, se refería a todo, a su vida, a sus hijos. Si tengo 10 hijos, uno, yo me encargo por lo menos uno de que te sirva. Varones casados, levanten la mano, por favor. Tenemos que ser mejores esposos. Tienes que ser un mejor esposo. Ya no trates mal a tu esposa. No, es que yo así soy, yo así nací, yo así me... No, entonces Cristo no ha cambiado tu vida. Dice Proverbios, el que endulza mis palabras es el Señor, dice el sabio en Proverbios. Entonces Dios no ha endulzado tus palabras, sigue siendo el mismo hosco. No, es que yo no estoy acostumbrado a dar cariño. No, entonces el Señor no te ha mostrado su amor, no vives el amor de Cristo. Mujeres casadas, levanten su mano, por favor, todas sin excepción. Sujétense a su marido, no le mientan. No hagan sus cosas escondidas. Eso no es sujeción, no es fidelidad a Dios. No tomen decisiones a espalda de ellos. De ningún tipo, No guarden cosas que hagan sus hijos. No se lo voy a decir porque lo va a regañar y lo va a castigar. No, dígaselo. Esa es su función, eso es sujeción. Hijos, levanten su mano. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos? Hablo jóvenes, niños, levántense. Sujétense a sus padres. Así lo marca, obedezca. Es que mi papá no, tú obedece. No, es que el viejo que se cree si es peor. Tú obedece y cuando te regañe, cállate. Aunque por dentro tenga las manos así, pero aguanta que te está regañando tu padre, no cualquiera. Que te está llamando la atención tu madre, no cualquiera. Obedece. El típico chico, ahorita lo hago y ya nunca lo hizo. Échale ganas a la escuela, es tu única herencia, no andes creyendo que te van a dejar casa, carro, tu estudio. Yo estudié en una preparatoria que según en ese entonces iban las personas creyentes, los comerciantes, los distinguidos de la ciudad, mandaban a esos chamacos a esa prepa. Yo estudié en esa generación con muchos de ellos. Muchos de ellos no se preocupaban, créeme, voy a recibir el hotel, voy a recibir el negocio de mi padre. Muchos de esos negocios ya no existen el día de hoy, se los acabaron, no supieron cómo manejarlos, se quebraron, cerraron. Tú pasas, oye, pero aquí está, ya no está cerrado. Se lo acabaron, porque no se prepararon para dirigir la empresa de papá, no se prepararon para dirigir la empresa de mamá. Oye, y tú no te mates creyendo, es que mi hijo cuando yo me vaya le va a echar, no, mentira, y lo va a dejar. ¿Tú crees que se va a preocupar por lo que tú tanto te matas? Eso es mentira. Si no lo hacen en vida, mucho menos lo van a hacer cuando ya no estemos. Dice el comercial
de una bebida alcohólica, pero lo voy a ocupar. Todo con medida, nada con qué. No nos excedamos en las cosas materiales. No pongamos todas las cosas alrededor como primera cosa delante de aquel que nos está bendiciendo. No te confíes. Bueno, confía en Dios, pero no en el sistema. En los 80, 85, creo, fue a finales de los 85, sí, pegándole a los 90 por ahí. De repente iban los argentinos al banco, ¡pum!, metían el dinero al cajero, 0. Pasaba el otro, 0. Las colas esperando que el banco los abriera. Llegaban con el gerente, con lo que te... No fue culpa de nosotros. El gobierno está tan endeudado que nos quitó el dinero para pagar las deudas. Váyanse con él. Nosotros, igual, hoy venimos a trabajar, abrimos las computadoras, buscamos su nombre y no había un peso en la cuenta. Marcamos y el gobierno, díganles que yo los tengo. Tremenda crisis en la que se metió Argentina. Una crisis justo en esos años de crisis, Dios levantó tremendos hombres de Dios, que muchos de ellos empezaron con lo nuevo del Espíritu Santo. Claudio Freyson, ¿sí lo conoces? Dante Gebel, a su manera, pero debo admitir que fue uno de los pioneros. Ninguno como él ha llenado estadios de fútbol, ninguno. No por su capacidad, sino repetidas veces. Pues aquí ya los conoces. Aquí vinieron los Manseguis de Argentina y se empezó una revolución espiritual en los peores años económicos de Argentina. No te confíes. No vivimos en un país como Suiza, no vivimos en un país con una economía solvente. Mi preocupación para mí, la preocupación de mi esposa y mía, para mis hijos, no, créeme que no es ahorita. El que me preocupa es mi nieto. ¿En qué generación le va a vivir tocar? Digo yo con todo respeto, y no sea mal, o sea, no sea malo que se ayude a la gente mayor. Yo no estoy, o sea, más estoy de acuerdo en eso. Lo que sí te digo es que no tenemos no tenemos la economía solvente para aguantar todas esas pensiones durante muchos años. Espérate que el país se venga a declive, que la economía tiemble. Por ahí dice el dicho que cuando a Estados Unidos le da una gripe, a nosotros nos da una pulmonía. Qué bueno que nuestros adultos mayores cobren esa, qué bueno, pero que realmente el gobierno genere en producción el pago de esas pensiones, no que destape un hueco para tapar otro, no que agarre de aquí para tapar aquí, no que agarre de acá para tapar allá. Cambiemos nuestro testimonio de vida, iglesia. Eso es lo que más importa al Señor en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Si quieres sembrar en la eternidad, empieza transformando tu vida. Sé un buen esposo, sé una buena esposa, sé un buen hijo,
Si una buena hija obedece, ponte sobre tus pies. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón.